Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que, créanme, los va a dejar boquiabiertos. Prepárense porque vamos a hablar de giros inesperados, de esos que parecen sacados de una película, de esos que te hacen cuestionar todo lo que creías saber. Y no es una película, es la vida real, con sus dramas, sus sorpresas y a veces sus injusticias. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las historias que los hacen pensar, que los entretienen y que quizás hasta los inspiran, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayuda muchísimo saber que lo que hago les gusta, y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, un clic no cuesta nada y me hace el día. Muchísimas gracias por su apoyo. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos de lleno en la historia de hoy. Se llama Bomba Halil Ibrahim y Esla. Sé que el nombre suena un poco exótico, quizás hasta misterioso, y les aseguro que la historia está a la altura del nombre. Esta no es una historia cualquiera, es una historia de amor, de traición, de poder y de giros inesperados que te dejarán completamente atónito. Prepárense para un viaje lleno de emociones y sorpresas que los mantendrán al borde de sus asientos. Todo comienza con Halil Ibrahim, un hombre joven, ambicioso y con una determinación inquebrantable. Criado en un entorno humilde en las polvorientas calles de un pequeño pueblo en el corazón de Anatolia, Halil Ibrahim siempre aspiró a más. La pobreza no era solo una palabra, era una realidad palpable que marcaba cada aspecto de su vida. Recuerdos de días sin comida, de noches frías sin abrigo, lo impulsaban con una fuerza implacable. Trabajó incansablemente para superarse y lograr sus sueños. Recuerda con claridad el día en que su padre, un hombre de manos callosas y espíritu indomable, le dijo: Halil Ibrahim, la única forma de escapar de esta miseria es con tu mente y tu voluntad. El mundo no te regalará nada, debes tomarlo. Esas palabras se grabaron a fuego en su corazón. Su carisma y su inteligencia lo catapultaron rápidamente a puestos de responsabilidad, convirtiéndose en una figura prominente en su comunidad. Primero liderando proyectos comunitarios, luego involucrándose en la política local, donde demostró una habilidad innata para conectar con la gente y para conseguir que lo apoyaran en sus iniciativas. Su ambición no conocía límites. Luego aparece Esla, una mujer hermosa, inteligente y con una personalidad arrolladora. Esla no provenía de la misma humildad que Halil Ibrahim. Ella era hija de un próspero comerciante, una joven educada y sofisticada que había viajado por el mundo y que hablaba varios idiomas. Sin embargo, Esla no era superficial ni pretenciosa. Tenía una visión del mundo mucho más profunda que la mayoría de las personas de su entorno, y una sed insaciable de justicia y de cambio. Esla cautiva a Halil Ibrahim desde el primer momento. No solo por su belleza, sino por su inteligencia, su ingenio y su capacidad para desafiar sus ideas. Su conexión es instantánea, una química innegable que los une de una manera profunda y significativa. Se enamoran perdidamente, construyendo una relación sólida y llena de promesas. Sus conversaciones eran interminables, discutiendo sobre política, filosofía, arte y, por supuesto, sobre el futuro que querían construir juntos. Todo parece perfecto, un cuento de hadas moderno donde el amor lo puede todo. Compartían sueños de construir un futuro mejor para su comunidad, de crear oportunidades para aquellos que, como Halil Ibrahim, provenían de la pobreza. Pero como en toda buena historia, la felicidad no dura para siempre. El destino o quizás las decisiones de los personajes se encargan de poner obstáculos en su camino. La vida no es un camino recto y las curvas y los baches suelen aparecer cuando menos te lo esperas. Surge una serie de eventos desafortunados que comienzan a erosionar la relación de Halil Ibrahim y Esla. Malentendidos, secretos ocultos y la intromisión de terceros envenenan poco a poco la confianza que se tenían. La política es un juego sucio, y Halil Ibrahim pronto se vio envuelto en intrigas y manipulaciones que lo alejaron de sus ideales. Sus ambiciones crecieron y con ellas, su necesidad de poder y de control. Comenzó a rodearse de personas que no compartían sus valores, pero que le prometían el éxito a cualquier precio. Y aquí es donde la historia empieza a tomar un giro inesperado. Halil Ibrahim, consumido por la ambición y el deseo de poder, comienza a tomar decisiones cuestionables. Sus valores se desdibujan, y se deja llevar por la codicia y la sed de reconocimiento.
Se aleja cada vez más de Esla, priorizando sus intereses personales por encima de su relación. Las largas noches de trabajo se convirtieron en la norma, las promesas rotas se apilaron, y las excusas vacías reemplazaron las palabras de amor. Esla, que siempre lo había apoyado en sus aspiraciones, comenzó a sentir que lo estaba perdiendo, que el hombre del que se había enamorado estaba siendo consumido por una fuerza oscura. Esla, por su parte, se siente traicionada y desilusionada. Observa con dolor cómo el hombre que amaba se transforma en alguien que apenas reconoce. Intenta salvar la relación, lucha por mantener viva la llama del amor, pero sus esfuerzos son en vano. Le suplica que recuerde sus ideales, que recuerde las promesas que se hicieron el uno al otro, pero sus palabras caen en oídos sordos. Alil Ibrahim está cegado por su ambición y no escucha sus súplicas. Se ha convencido a sí mismo de que todo lo que hace es por el bien común, que el fin justifica los medios. Pero aquí no termina la historia, de hecho, apenas comienza lo más interesante. Cuando Esla cree que todo está perdido, cuando piensa que ya no hay esperanza para su relación, descubre un secreto impactante que cambiará el rumbo de todo. Un secreto que involucra a Alil Ibrahim y a personas cercanas a ellos. Una información delicada que revela una red de corrupción que se extiende hasta las más altas esferas del poder, y que involucra a amigos y aliados de Alil Ibrahim en negocios turbios y en actividades ilegales. Un secreto que revelará las verdaderas motivaciones de Alil Ibrahim, y que pondrá a prueba la fortaleza de Esla. Este descubrimiento es accidental, una conversación escuchada a medias, un documento extraviado que cae en sus manos, un pequeño detalle que al ser investigado, destapa una trama oscura y compleja. Este secreto es la bomba. Es la pieza clave que desata una serie de eventos inesperados y que transforma la historia en un thriller lleno de suspenso y drama. Esla se enfrenta a una encrucijada. Debe decidir si revelar el secreto y desenmascarar a Alil Ibrahim, destruyendo su carrera y su reputación, o si proteger a las personas involucradas y cargar con la verdad para siempre. La decisión es aún más difícil porque entre las personas involucradas se encuentran amigos y familiares de Esla, personas a las que aprecia y a las que no quiere ver sufrir. La decisión de Esla no es fácil. Sabe que revelar el secreto tendrá consecuencias devastadoras para todos los involucrados. No solo para Alil Ibrahim, sino para muchas otras personas que dependen de él, y para la comunidad en general. Pero también sabe que no puede seguir viviendo con la mentira y la traición. Siente que su silencio la convertiría en cómplice de la corrupción, y que eso sería traicionar sus propios ideales. Su sentido de la justicia y su deseo de venganza la impulsan a tomar una decisión audaz. Y aquí es donde la historia da un giro aún más inesperado. Esla, en lugar de revelar el secreto directamente, decide utilizarlo a su favor. Elabora un plan meticuloso para desenmascarar a Alil Ibrahim y exponer sus verdaderas intenciones ante todos. No quiere una confrontación directa, sino una estrategia sutil y calculada que le permita desenmascarar a Alil Ibrahim sin exponerse demasiado. Utiliza su inteligencia y su astucia para manipular la situación y poner a Alil Ibrahim en una posición vulnerable. Comienza a filtrar información anónimamente a la prensa, a contactar a los enemigos políticos de Alil Ibrahim, y a sembrar la duda entre sus aliados. El plan de Esla es arriesgado, pero también muy efectivo. Poco a poco va revelando pistas y sembrando dudas entre las personas cercanas a Alil Ibrahim. Desestabiliza su imagen pública y socava su poder. Las acusaciones de corrupción comienzan a aparecer en los periódicos, las investigaciones se inician, y la presión sobre Alil Ibrahim aumenta. Alil Ibrahim se ve acorralado y comienza a perder el control de la situación. Intenta desesperadamente descubrir quién está detrás de la campaña en su contra, pero Esla ha sido muy cuidadosa en ocultar sus huellas. Y aquí viene el giro que no te vas a creer. Resulta que Alil Ibrahim no era el único que tenía secretos. Las apariencias engañan y detrás de la fachada de mujer inocente y traicionada, Esla también ocultaba un pasado oscuro y una serie de secretos que podrían cambiar el destino de ambos para siempre. Esla también guardaba un as bajo la manga. Un secreto que podría cambiar el destino de ambos y que revelaría la verdadera naturaleza de su relación. Un secreto que pondría a Alil Ibrahim en una posición aún más vulnerable y que podría destruir su vida por completo. Este secreto es la clave para entender toda la historia. Es la pieza que faltaba para completar el rompecabezas y que revela las verdaderas motivaciones de Esla. Descubrimos que su amor por Alil Ibrahim no era tan puro como parecía.
Que detrás de su fachada de mujer enamorada se escondía una agenda oculta. Esla no era solo una víctima, sino una jugadora en el mismo juego de poder que Halil Ibrahim. Esla, al igual que Halil Ibrahim, estaba motivada por la ambición y el deseo de poder. Utilizó su relación con Halil Ibrahim para escalar posiciones y lograr sus propios objetivos. No lo amaba, o al menos, no lo amaba de la forma en que él creía. Su amor era, en realidad, una estrategia para alcanzar sus metas. Desde el principio, Esla había visto en Halil Ibrahim un trampolín hacia el poder, una forma de influir en la política y de lograr sus propios fines. Y aquí es donde la historia se convierte en una lucha de poder entre dos personas ambiciosas y sin escrúpulos. Halil Ibrahim y Esla se enfrentan en un duelo a muerte, donde no hay reglas y donde todo vale para alcanzar la victoria. Utilizan sus secretos, sus mentiras y sus manipulaciones para destruirse mutuamente. La confianza ha desaparecido por completo, y la única motivación es la venganza y la sed de poder. El final de esta historia es impactante y sorprendente. No quiero revelarles todos los detalles para que puedan disfrutar de la experiencia completa, pero les aseguro que no se lo van a esperar. Hay traiciones, revelaciones impactantes y un desenlace que los dejará pensando durante días. La historia culmina en un enfrentamiento final, donde los secretos de ambos son revelados públicamente, destruyendo sus carreras y sus vidas. La historia de Bomba Halil Ibrahim y Esla es una reflexión sobre la ambición, el poder, el amor y la traición. Nos muestra cómo la codicia puede corromper a las personas y cómo las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias devastadoras. Nos enseña que las apariencias engañan y que detrás de una sonrisa puede esconderse una agenda oculta. Es una advertencia sobre los peligros del poder y la importancia de mantenerse fiel a tus valores. Esta historia es un recordatorio de que la vida está llena de giros inesperados y que nunca podemos estar seguros de lo que nos depara el futuro. Nos invita a reflexionar sobre nuestros propios valores y a cuestionar las decisiones que tomamos. Nos enseña que la verdad siempre sale a la luz y que las mentiras tienen patas cortas. Y que al final el poder y la ambición sin escrúpulos solo conducen a la destrucción. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté contándosela. Espero que los haya entretenido, los haya hecho pensar y que los haya inspirado a ser mejores personas. En resumen, hemos explorado una historia intensa y llena de sorpresas, donde el amor, la ambición y la traición se entrelazan en un torbellino de eventos inesperados. Vimos cómo Halil Ibrahim y Esla, envueltos en una relación aparentemente perfecta, terminan enfrentándose en una lucha de poder donde los secretos y las manipulaciones juegan un papel crucial. El giro inesperado que revela las verdaderas motivaciones de ambos personajes nos deja reflexionando sobre la complejidad de las relaciones humanas y los peligros de la ambición desmedida. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. De verdad, aprecio enormemente su tiempo y su atención. Espero que esta historia haya resonado con ustedes y que los haya dejado pensando. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes de esta historia. ¿Qué les pareció el giro inesperado? ¿Qué harían ustedes en la situación de Esla? ¿Creen que Halil Ibrahim merecía su destino? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, si disfrutaron de la historia y si quieren seguir viendo contenido similar, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.